Decían que su armadura era perfecta. Decían que podía soportar el calor de una estrella, la mordida del plasma, incluso la compresión gravitacional del borde de un agujero negro. Y tal vez podía. Tal vez allá afuera, en el vacío del espacio o en sus preciosas zonas de guerra esterilizadas, era todo lo que afirmaban. Pero aquí en la tierra, en el lodo, la sangre y los huesos de ciudades en ruinas y naciones colapsadas, su armadura no significaba una maldita cosa. No cuando le metías una bala encamisada de acero por la suave ranura entre los sellos de su cuello. No cuando atrapabas a uno con un proyectil de tungsteno justo bajo la bisagra de las costillas mientras se agachaba. No cuando les arrancabas los escudos con púas PEM y luego les disparabas hasta que sus huesos, o lo que sea que tuvieran ahí dentro, se convertían en sopa. Vi eso suceder. Hice que sucediera. Me llamo Connor Dale. Solía estar en el ejército de E.U. antes de que todo se fuera al infierno. En los tiempos en que todavía creíamos en banderas, medallas y la Convención de Ginebra. Eso fue antes de que los Hari bajaran gritando desde la órbita, derritiendo ciudades y rasgando el cielo como si les debiera algo. Ahora lideró lo que queda de Hecho 9, una unidad heterogénea compuesta por soldados, civiles cabreados y algunos ingenieros renegados que descubrieron que la supuesta armadura invencible de los alienígenas no era tan impecable como presumían. No se suponía que ganáramos. Demonios, ni siquiera se suponía que sobreviviéramos. Pero lo hicimos. Y esta noche, íbamos a devolverles la pelea. Las ruinas de Detroit servían como la cobertura perfecta. Esqueletos de acero de edificios, callejones ahogados en ceniza y escombros. Túneles de alcantarillado que corrían bajo la ciudad como venas esperando ser llenadas de fuego. Habíamos pasado meses preparándonos, recuperando tecnología alienígena, aplicando ingeniería inversa a cada pieza que podíamos encontrar. Sus sistemas de armadura, aprendimos, tenían vulnerabilidades. No muchas, pero suficientes. Nos equipamos en silencio. Sin discursos, sin por la tierra, __. Solo ese silencio duro y concentrado que precede a la violencia. Kip, nuestro más joven, apenas 20 años, me entregó un rifle modificado con una munición penetradora experimental que habíamos preparado con equipo de minería recuperado y uranio empobrecido. Asintió una vez. Va a atravesarlo limpiamente, señor. Como mantequilla, murmuró, con la voz tensa. El miedo y el orgullo se retorcían en su garganta como dos serpientes. Bien, dije. Mantén el flanco cerrado. Si nos arrollan, retírense al sector C5. Nada de héroes, __. Asintió de nuevo y desapareció en las sombras. Ajusté mi equipo, tomé aliento y salí a la fría noche. El aire todavía cargaba ese hedor. Aceite quemado, hormigón chamuscado, muerte vieja, el tipo de olor que nunca se va una vez que la guerra se arrastra a tu ciudad y anida allí. Adelante, una patrulla de drones Hari avanzaba con clics por la calle rota, escaneando con su brillo azul como si fueran dioses caminando entre insectos. Su armadura brillaba con ese enfermizo lustre de metal orgánico. No podías pasarlo por alto, ni siquiera en la oscuridad. Detrás de ellos, 2 soldados Hari con armadura completa los seguían. Altos, imponentes, blindados de la cabeza a los pies, como tanques andantes. Llevaban rifles de fusión. Un solo disparo podía nivelar un edificio pequeño. Me agaché detrás de un vehículo calcinado, el corazón latiendo con fuerza, las manos firmes. Luego llegó la señal. Un breve chirrido agudo en nuestras comunicaciones. Hora del show. Me levanté, apunté y disparé. La munición penetradora gritó desde el cañón, rasgando el aire con un aullido metálico. Golpeó al Hari líder en el pecho, justo debajo de la articulación del cuello. Hubo medio segundo de nada. Luego, el alienígena se derrumbó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Sin destello de escudo, sin desvío, solo muerte. El segundo se giró demasiado lento. Otro disparo. Este lo alcanzó en la placa del muslo, arrancándole la pierna por la articulación. Cayó gritando, un lamento de baja frecuencia que hacía castañetear los dientes y retorcía el estómago. Los drones parpadearon, confundidos.
Entonces, el equipo de Kip los iluminó desde el flanco izquierdo con ráfagas de plasma hackeadas y dardos PEM. Saltaron chispas. Un dron implosionó con un crujido satisfactorio. Los golpeamos rápido, quirúrgicos, brutales, y así de simple, el mito de la armadura perfecta se resquebrajó. Para cuando el último alienígena cayó, temblando y roto, avancé y miré los cuerpos. Tanta invencibilidad. Detrás de mí, alguien susurró, van a recordar esto. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque esto era solo el principio. No habíamos terminado de demostrar que estaban equivocados. Ni de lejos. Los cuerpos todavía se retorcían cuando di la señal de todo despejado. Lo que pasa con los Hari es que no mueren limpiamente. Sus miembros sufren espasmos. A veces, sus cabezas hacen este chasquido húmedo como si todavía estuvieran tratando de procesar lo que está sucediendo. No es miedo, sin embargo. No como nosotros. No tienen miedo. Tienen programación, jerarquía, protocolo. Cuando eso se rompe, simplemente se agitan hasta que algo más les dice qué hacer. El problema es que nos estábamos volviendo muy buenos rompiéndolo. Me agaché cerca del Hari derribado, al que le disparé primero. El proyectil había atravesado directamente la placa superior de su pecho. Su armadura, negro plateado con ese brillo aceitoso, se había partido como una lata barata. Sangre, un jarabe espeso y azul oscuro, resumaba del agujero. Extendí la mano y toqué el borde de la fractura. Kip estaba cerca, observando mi mano como si fuera una especie de ritual. Ese disparo, dijo, su voz. Simplemente lo atravesó. Asentí. La armadura es fuerte. Sí, pero no está hecha para la fuerza de impacto. La construyeron para armas de energía, láseres, plasma, radiación, pero si la golpeas con una pieza de metal contundente y rápida, con la forma y el peso justos. Él terminó mi pensamiento. Se hace añicos. Exacto. Me levanté, limpiándome la mano en un trapo. Y eso significa que ya no son dioses. El resto de Hecho 9 emergió de las sombras. Asesinos sucios, cansados y de mirada cruel con armaduras improvisadas, portando rifles del viejo mundo mezclados con tecnología alienígena recuperada. No éramos una unidad en el sentido tradicional. Estábamos demasiado enfadados, demasiado dispersos para eso. Pero nos movíamos como depredadores. Teníamos algo mejor que la estructura de mando. Venganza. Barrido de reconocimiento, le dije a Juno, nuestra francotiradora convertida en líder de exploración. Era delgada, rápida y hablaba solo cuando era necesario. Asintió y desapareció con su equipo por un callejón lateral. Arrastramos los cuerpos, los cubrimos con escombros y chatarra, y dejamos algunos sensores para que nos avisaran si algo venía a olfatear. Los Hari no eran inteligentes, no realmente, pero se adaptaban. Cada victoria que teníamos era un reloj corriendo hacia su próximo movimiento. Sabía que no podíamos seguir ganando de la misma manera, pero no planeábamos hacerlo. Esta noche era diferente. Esta noche, íbamos a por la forja. No era la base principal de los alienígenas, que orbitaba muy por encima en uno de sus transportes de comando, protegida y engreída. No, esta era una instalación terrestre en lo profundo de lo que solía ser una fábrica de General Motors. La habían convertido en una planta de reprocesamiento para su tecnología. Armaduras, armas, núcleos de drones. Si podíamos golpearla, inutilizarla, volarla por los aires, enviaríamos un mensaje que ni siquiera sus comandantes en órbita podrían ignorar. La aproximación fue lenta, metódica. Nos movimos entre las ruinas como fantasmas, una calle destrozada a la vez. Cada edificio tenía una historia. Escuelas derrumbadas, centros comerciales calcinados, autopistas retorcidas donde los coches se habían derretido en el hormigón. Detroit siempre había sido dura, incluso antes de la invasión, pero ahora parecía algo de un planeta moribundo. Lo curioso es que la gente todavía vivía aquí, escondiéndose, buscando. Había señales, un juguete de niño medio enterrado en la tierra, una fogata apagada hace mucho, un grafiti en una pared. Los humanos sangran, pero mordemos. Sonreí al ver ese.
Llegamos al perímetro de la forja justo después de la medianoche. Se alzaba en la distancia como una bestia agazapada en acero y humo. La estructura de la fábrica aún estaba en pie, pero ahora pulsaba con tecnología alienígena. Torres brillantes, vallas de energía, turbinas masivas que aullaban con poder. Sus materiales no se mezclaban con los nuestros. La infestaban, creciendo sobre vigas oxidadas y muros desmoronados como moho. Una luz verdosa y enfermiza pulsaba desde lo más profundo. Allí era donde hacían su armadura, la cosechaban de componentes atmosféricos, la reforjaban en máquinas que apenas entendíamos. Juno regresó, con el rostro sombrío. 10 patrullas en el perímetro exterior, al menos 20 dentro. Torretas automáticas, firmas de calor, unidades camufladas. Contamos 3 núcleos de forja montados en el centro. Los sistemas defensivos están protegidos hasta que golpeas los núcleos. Entonces todo cae. Por supuesto, redundante, táctico, arrogante. Típico de los Hari. No íbamos a asaltarla. No éramos estúpidos. Eso sería un suicidio. No, íbamos a destriparla desde dentro. Los túneles debajo de la planta eran los últimos vestigios del antiguo sistema de alcantarillado. Obstruidos, inundados, inestables. Olía a podredumbre y óxido, y cada paso se sentía como si el suelo pudiera derrumbarse. Mejor que a campo abierto, murmuré, avanzando con el agua hasta las rodillas, agua que probablemente ya no era solo agua. Kip gruñó. ¿Crees que saben de estos túneles? Si lo supieran, ya estaríamos muertos. Eso lo calló. Avanzamos en silencio total, roto solo por el goteo ocasional de agua fétida o el zumbido sordo de la planta sobre nosotros. Se sentía viva, no solo mecánica, sino consciente, como si estuviera respirando, observando. En el punto de inserción, nos dividimos en 3 escuadrones. Juno tomaría el núcleo norte, Kip el sur. Yo lideraría el ataque al nudo central, el corazón de la forja. Ahí era donde fundían todo lo que no usaban, humanos incluidos. Lo habíamos visto antes. Los gritos todavía resonaban en las grabaciones que encontramos. Esta noche, escucharían gritos diferentes. Entrar fue más fácil de lo esperado. Su seguridad era estricta arriba, laxa abajo. Exceso de confianza. No habían imaginado que nos atreveríamos a entrar en su terreno sagrado. La cámara era masiva. Techos altos con tuberías que se extendían como patas de araña, forjas brillando al rojo vivo como magma, líneas de ensamblaje apiladas con placas de armadura, armazones de drones y armas que ni siquiera podía nombrar. En el centro había una plataforma circular que giraba lentamente con una sola figura supervisándolo todo. Un guardián Hari, de más de 2 metros de altura, con una armadura reforzada más pesada que el resto. Placas de hombro masivas, pecho de doble placa, con cicatrices de batalla. Su casco se giró hacia nosotros como si sintiera la diferencia en el aire. No habló. Rara vez lo hacían. Simplemente se movió. Y maldita sea, era rápido. Apenas me agaché a tiempo. Un rayo de plasma pasó zumbando junto a mi cara y vaporizó parte de la pared. Mi equipo abrió fuego, pero sus balas rebotaron en sus placas frontales. ¡Abajo!, grité. A las uniones. A por las articulaciones. Nos dispersamos. El guardián avanzó, aplastando una consola bajo sus pies, y blandió una cuchilla. No de metal, no de plasma, sino una especie de obsidiana forjada con energía. Rasgó el aire con un chillido agudo. Mendoza fue alcanzado. Directo al pecho. Un grito, luego silencio. Flanqueamos. Rodé bajo una cinta transportadora, aparecí detrás del guardián y disparé 3 rondas a la parte posterior de su rodillera. Las 2 primeras rebotaron. La tercera golpeó la unión. La armadura se agrietó. La criatura aulló. Un sonido profundo y chirriante como piedra rasgando contra metal. Se volvió hacia mí. Corrí. A través de humo, chispas y sangre. Lo alejé del centro. Los otros siguieron el plan, colocando cargas en el núcleo mientras yo hacía de cebo. Me persiguió a través de la maquinaria como un demonio. Disparé de nuevo,
apuntando a las rejillas de ventilación laterales en sus costillas. Acierto una vez, 2 veces, a la tercera, el rifle se atascó. Guión bajo. El guardián se acercó. Me preparé. Entonces Kip apareció desde un túnel lateral, gritando como un lunático, y lanzó algo al aire. Una carga dirigida. Golpeó al guardián de lleno en el pecho y explotó. No fue una explosión masiva, solo lo suficiente para arrancar el blindaje exterior. No dudé. Saqué mi arma de mano y disparé a quemarropa en el tejido expuesto bajo su garganta. 6 disparos. Cada uno se hundió más profundo. El guardián tropezó, gorgoteó, cayó. Nos quedamos allí jadeando, temblando, y entonces el núcleo detrás de nosotros comenzó a pulsar rápido, inestable. La voz de Juno resonó en las comunicaciones. Núcleo norte caído. Detonación en 60. Salgan ahora. Corrimos. Los túneles temblaron con la fuerza de la reacción en cadena. La explosión de un núcleo desestabilizó a los otros. El fuego rugió detrás de nosotros, persiguiéndonos como un ser vivo. El metal gritó. La maquinaria se desgarró. Y arriba, oímos como la propia planta comenzaba a desmoronarse. Salimos segundos antes de que la torre principal colapsara. Una onda de choque rasgó el distrito, enviando escombros al cielo como una erupción volcánica. Caímos al suelo con fuerza, cubriéndonos la cabeza. Cuando terminó, levantamos la vista. La forja había desaparecido. El cielo brillaba rojo de fuego y polvo. Pedazos de tecnología Harry llovían como confeti maldito. Lo habíamos logrado. Les habíamos demostrado que su armadura podía romperse. Sus sistemas podían fallar. Sus dioses podían sangrar. Y en algún lugar allá arriba, en sus naves en órbita, esperaba que estuvieran mirando, porque ya no teníamos miedo. Apenas estábamos empezando. La forja ardió durante 3 días. Podías verla desde 50 kilómetros de distancia, una columna constante de humo negro y destellos de fuego verde que se alzaban hacia el cielo. Los Harry ni siquiera intentaron salvarla. Eso fue lo que nos puso nerviosos. No reaccionaron. No de inmediato. Ningún ataque inmediato, ningún bombardeo orbital, solo silencio. Y eso me asustó muchísimo más que cualquier ráfaga de plasma, porque el silencio significaba cálculo. Les habíamos quitado algo que valoraban, y estaban decidiendo cuán ruidosa querían que fuera su respuesta. Nos retiramos a los túneles bajo el antiguo estadio, lo que solía ser el Comerica Park. El campo era ceniza ahora, las gradas habían desaparecido hace mucho, pero los vestuarios subterráneos, las áreas de almacenamiento, los conductos de mantenimiento, esos aún se mantenían firmes. Eso se convirtió en nuestro hogar por un tiempo. Hecho 9 estaba hecho polvo. Mendoza estaba muerto. Ramírez perdió un brazo por la metralla. Kip tenía 3 costillas rotas, un hombro reventado, y aún así no se sentaba por más de 5 minutos. Remendamos lo que pudimos con botiquines recuperados y paquetes de células madre del mercado negro. El dolor era solo parte de la rutina ahora. Intenté descansar, pero el sueño ya no venía fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del guardián, lo que quedaba de ella, retorciéndose en el humo. Veía el cuerpo de Mendoza caer. Veía la torre de la forja partirse por la mitad y colapsar como un dios moribundo. Ellos sentirían eso, pero nosotros también. 3 noches después del asalto, Juno vino a verme con esa mirada silenciosa que había llegado a odiar. «Se están moviendo», dijo. La seguí a la sala de comunicaciones, donde un conjunto improvisado de tecnología de sensores alienígenas brillaba débilmente en la oscuridad. Kip estaba sentado encorvado sobre un monitor, con el rostro pálido, la respiración superficial. «Aterrizaron una nueva unidad», dijo. «No es una patrulla, no es reconocimiento». Miré la pantalla. Puntos rojos se movían en un patrón de cuadrícula. Precisos, deliberados, marchando hacia sectores que habíamos abandonado hacía semanas. Pero estos no eran barridos aleatorios. «Están barriendo por patrón», dijo Juno. «Como si supieran que hay alguien aquí. No dónde exactamente, pero lo están acotando». «Están cazando», murmuré.
Kip señaló otro grupo de puntos, mucho más grandes. ¿Y esto? Esto no es infantería. Creemos que es blindaje. Mechs. Probablemente su división de choque. ¿Trajeron apoyo aéreo? Kip negó con la cabeza. Todavía no. Pero interceptamos una frecuencia de dron. Está cambiando. Pulsos más rápidos, cifrado diferente. Creemos que significa un nuevo protocolo. No necesitaba escuchar el resto. Los habíamos cabreado. Mucho. Esa noche, convocamos un consejo. No toda la resistencia, solo los jefes de las células activas. 12 de nosotros en total. Algunos exmilitares, algunos solo supervivientes con un rencor y un arma. Sin títulos, sin uniformes, solo rostros curtidos por la guerra y ojos cansados. Vienen a por nosotros, dije. No solo a por Hecho 9, a por todos nosotros. Que vengan, gruñó Briggs del sector oeste. Su nombre real no era Briggs. Todos lo llamaban así porque solía transportar armaduras alienígenas rotas en un camión modificado. Los enterraremos en los escombros. No, no lo haremos. Juno intervino, con la voz baja pero afilada. Apenas salimos con vida de la forja. ¿Crees que podemos enfrentarnos a una fuerza de represalia completa? Hubo silencio por un momento. Están escalando, dije. Lo que significa que están preocupados. Lo que significa que seguimos golpeándolos donde duele. Eso matará a civiles, dijo Nora, jefa de la célula de East Loop. ¿Crees que les importan los golpes limpios? Si quemas otra forja, convertirán todo el distrito en cristal. No quemamos otra forja, dije. Robamos una. La sala quedó en silencio. ¿Cómo dices? Preguntó alguien. Tienen una fundición móvil, más pequeña que las forjas principales. Creemos que se mueve por los túneles, oculta, procesando material recuperado y armaduras rotas. Está dirigida por una unidad de IA. Sin guardián, sin personal de mando. Si podemos secuestrarla, podemos usar su propio equipo contra ellos, revertir sus sistemas, construir nuestra propia armadura en tiempo real. Kip asintió lentamente. Hemos visto fragmentos, señales de eco, conversaciones de drones hablando de la unidad M12A, forja de movilidad subterránea. Si la conseguimos, dije, la hacemos nuestra. Y enviamos un mensaje más grande que simplemente volar cosas por los aires. Les decimos que estamos aprendiendo, evolucionando. Briggs soltó un silbido. Estás hablando de librar una guerra con sus armas. No, dije, poniéndome de pie. Estoy hablando de ganarla. Nos movimos en menos de una hora. Juno, Kip y 6 de nuestros mejores combatientes. El resto se quedó para fortificar la zona de repliegue y prepararse para evacuar en caso de que las cosas salieran mal. La ruta nos llevó a través del metro inferior, abandonado décadas antes de la invasión. Los Hari no se molestaban en escanear tan profundo. Era demasiado inestable, demasiado humano. Su arrogancia de nuevo, pensando que no usaríamos algo tan crudo. Allí la encontramos. La forja móvil. Estaba anidada en una vieja estación, encorvada entre pilares y rieles como un cangrejo mecánico. Masiva, redonda, blindada, no con placas, sino con una superficie arremolinada de material adaptativo que ondulaba como acero líquido. Pulsaba a medida que nos acercábamos, iluminada con venas de movimiento lento de rojo y verde. Estaba respirando. Viva. Nos dispersamos. Kip trabajó en la interfaz, una consola alienígena que flotaba sobre el suelo en bobinas antigravedad. Juno vigilaba. Me acerqué a la escotilla lateral, con el rifle listo. En el momento en que mis dedos rozaron la puerta, la forja despertó. Una frecuencia aguda gritó en nuestros oídos, sacudiendo el túnel. La superficie de la máquina cambió, plegándose, moviéndose, remodelándose. Una larga extremidad se extendió desde su parte superior, formando una torreta. «¡Cubríos!», grité. La torreta disparó. No plasma, no balas. Lanzó una ráfaga de agujas eléctricas que atravesaron el hormigón y el acero como una sierra de calar. Saltaron chispas.
Kip se zambulló detrás de un pilar de riel, gritando algo que no pude oír. Corrí hacia la parte de atrás, rodeé ampliamente, encontré un punto débil. Un conducto de ventilación expuesto y brillante. Metí una carga dentro. La explosión sacudió la cámara. La torreta se tambaleó, parpadeó, luego cayó inerte. Kip ya estaba en la consola, sus dedos volando. Está intentando redirigir la energía. Apágala. Lo intento. La forja comenzó a cambiar de nuevo, formando nuevas extremidades, torretas más pequeñas. Una esfera se abrió en la parte superior, revelando un ojo brillante, escaneando en rojo. Juno disparó. Su tiro agrietó la lente. Chispas. El ojo se apagó. Kip introdujo una secuencia final en la interfaz. Todo se oscureció. La forja se detuvo. Esperamos. Entonces la superficie pasó de rojo y verde a un azul suave. Kip se giró lentamente, respirando con dificultad. Está en modo de mantenimiento. Estado pasivo. Podemos anularlo. Miré la máquina gigante, con el corazón martilleando. Esto no era solo una victoria. Era un arma, un símbolo, un mensaje. Pensaban que tenían una armadura que no podíamos penetrar. Pensaban que su tecnología los convertía en dioses, pero ahora estábamos dentro. Ya no solo estábamos rompiendo sus sistemas. Los estábamos tomando. De vuelta en la base, la atmósfera cambió. Donde había habido miedo, ahora había propósito. Kip y Juno trabajaron sin parar, desbloqueando las funciones de la forja. No solo construía armaduras. Analizaba, reconfiguraba, reparaba. Le dimos restos de viejas batallas y los convirtió en nuevas armas, ajustadas a medida, listas para humanos. El primer traje entró en línea 3 días después. No voluminoso como el equipo Hari, sino elegante, ajustado, construido para el movimiento humano, no para la masa alienígena. Me metí en él, la armadura se selló a mi alrededor como una segunda piel, cálida, viva. El HUD cobró vida, más rápido, más nítido que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. Los servos se movían con el pensamiento, sin retardo, sin peso, sin resistencia. Y por primera vez en meses, me sentí peligroso de nuevo. Cuando atacamos la columna de suministros Hari 5 noches después, no fue un ataque y huida. Fue un ataque y resistencia. 6 de nosotros en trajes forjados arrasamos un pelotón de Hari blindados en menos de 5 minutos. Ya no apuntábamos a los puntos débiles, porque no lo necesitábamos. Su armadura era resistente. La nuestra era más resistente. Sus balas rebotaban. Las nuestras se abrían paso. Y cuando su comandante intentó huir en un esquife flotante, Juno lanzó un dardo cinético a través de la cabina y se alejó sin decir una palabra. Al amanecer, el campo era nuestro, y el mensaje estaba claro. Los humanos se habían adaptado. Y ya no luchábamos por la supervivencia. Luchábamos por la victoria. El cielo cambió de color el día que llegó el Leviatán. No un Leviatán como una nave de guerra alienígena o un monstruo espacial de los mitos humanos. No, esto era peor. Este era su general. El que nunca enviaban a la superficie. Del que incluso sus soldados susurraban en clics digitales y pulsos codificados. No necesitaba un batallón. No necesitaba una flota. Él era la flota. Y nosotros éramos su objetivo. Comenzó con estática. Esa interferencia creciente en las comunicaciones. Lenta al principio, como ruido de fondo. Luego vino la interferencia en nuestras armas. Breves parpadeos, pequeños retardos en los HUD de nuestras armaduras forjadas. Al principio, pensamos que era solo una reacción de los nuevos trajes, problemas de crecimiento. No lo era. Kip lo descubrió primero. Algo nos está interfiriendo, murmuró, con el sudor corriéndole por el cuello mientras revisaba los diagnósticos de la forja. Pero no desde arriba. Esto no es interferencia orbital. Se basa en la proximidad. ¿Estás diciendo que dejaron caer algo cerca?, pregunté, mi voz ya pesada de pavor. Kip levantó la vista. Estoy diciendo que hay alguien aquí, y ya está al alcance. Fue entonces cuando los centinelas exteriores se apagaron.
Nos apresuramos a posiciones defensivas. La forja había sido reubicada en un depósito subterráneo, más profundo en la ciudad muerta. Hormigón más grueso, mejor acceso a los túneles, más puntos de estrangulamiento. No era perfecto, pero era nuestro. Hecho 9 se encargó del perímetro superior. Juno tomó a los francotiradores. Kip se quedó cerca del núcleo de la forja, listo para purgarlo remotamente si era necesario. ¿Y yo? Estaba en el tejado, observando las ruinas a través de la mira de un rifle que de repente se sentía un poco demasiado pequeño. Estaba en calma. Demasiado en calma. Entonces las farolas de la calle, las muertas y oxidadas, comenzaron a parpadear una por una. Primero de izquierda a derecha, luego de vuelta. Y luego todas se volvieron rojas. Ojos abiertos, susurré por la comunicación. Algo se acerca. Lo vimos antes de oírlo. Caminaba, no volaba, no iba en un vehículo, no se camuflaba. Caminaba. Más de 2 metros de altura, silueta humanoide, pero su armadura no era como la del resto. Se movía como si respirara. Segmentos plegándose, cambiando, adaptándose a cada paso. Suave como cromo líquido, pero duro como el acero. Su casco era estrecho, sin rasgos, sin ojos, sin boca, solo una única rendija vertical que brillaba con un suave pulso blanco. No llevaba rifle, ni cañón, solo 2 cuchillas, una larga, una corta, fusionadas en la parte posterior de cada brazo. Se detuvo a 10 metros del complejo e inclinó la cabeza como si estuviera aburrido. ¿Es este?, preguntó Juno por las comunicaciones. Creo que sí, dije. Y si no lo es, no quiero conocer al verdadero. Levanté mi rifle. Disparé. El proyectil impactó justo en el centro de su pecho. Ni siquiera se inmutó. Entonces se movió, rápido. Tan rápido que parecía que el aire se doblaba a su alrededor. En un segundo estaba de pie. Al siguiente, 3 de nuestros exploradores de avanzada habían desaparecido. No muertos, no explotados, simplemente desaparecidos. Para cuando el resto de nosotros abrimos fuego, él ya se había desvanecido en el humo. Gritos estallaron en los niveles inferiores. La voz de Kip sonó por el canal, aguda y presa del pánico. Está dentro. Ha roto el perímetro de la forja. Retírense al punto fuerte Bravo, ordené. No intenten luchar contra él solos. Salté desde el tejado, aterrizando con fuerza en mi armadura forjada, los servos amortiguando mi peso. El polvo se levantó a mi alrededor. Los demás se agruparon mientras corríamos hacia el complejo. El corredor principal ya estaba pintado de sangre y metal. Uno de nuestros pesos pesados, Nox, yacía en pedazos, su armadura pelada como la piel de una fruta. Su cavidad torácica estaba atravesada de lado a lado, la columna vertebral colgando como un alambre. Otro grito al final del pasillo, luego silencio. Sensores de movimiento desconectados, avisó Kip. Está interfiriendo todo. Juno, dije. ¿Lo ves? Negativo, pero tengo cuerpos. Muchos. Mantente fuera de su alcance, advertí. No planeo hacerme la heroína, murmuró. Nos reagrupamos cerca de la cámara de la forja. Kip estaba frente a la consola, armado ahora con un arma de mano que temblaba en su mano. Puedo purgarla, dijo. Borrarlo todo. No dejarles nada. Si hacemos eso, perdemos la guerra, le dije. Resistimos. Terminamos esto. Entonces lo oímos. Ese sonido, el primer sonido que hizo. No era habla, no en ningún idioma. Era risa, no risa humana, no una carcajada ni un graznido. Esta era baja, mecánica, como estática tratando de imitar la alegría. Provenía de las sombras. Y entonces habló. Una palabra, no en código Hari, no alienígena, en inglés. Impresionante. Se me heló la sangre. Entró en la cámara, con las cuchillas relucientes, la armadura impecable. Ni una gota de sangre sobre él a pesar de la masacre que había dejado atrás. ¿Me entiendes?, dije, apuntando a su cara. Él inclinó la cabeza. Aprendido, observado. Os adaptáis.
Inusual, costoso. Enviasteis soldados, dije. Enviasteis armaduras. Enviasteis dioses. Y sin embargo, dijo, todavía os arrodilláis. Entonces se movió. La pelea fue un borrón de velocidad y metal. Vino a por mí primero. Esquivé por poco, la cuchilla larga cantando junto a mi cuello. Mi traje se bloqueó por una fracción de segundo por su proximidad. Su armadura estaba interfiriendo nuestros sistemas ahora. Me lancé, rodé, me levanté disparando. Desvió cada disparo con la cuchilla corta, sin esfuerzo, como si estuviera entrenando con un fantasma al que no le importaba si vivía o moría. Detrás de mí, Kip gritó y corrió hacia la consola de la forja. El general se giró, con la cuchilla levantada, pero Juno fue más rápida. Cayó desde las vigas, le clavó ambos pies en la espalda y desató una andanada de su cañón de pulso directamente en su columna vertebral. Lo empujó hacia adelante, lo hizo tropezar. Eso fue todo lo que necesité. Lo embestí, estampándolo contra la pared. Mi traje gimió por la fuerza. Clavé mi cuchillo de combate directamente en la rendija de su casco. Chispas, un siseo de vapor. Gritó. No la risa esta vez. Un grito real, agudo, furioso. Me lanzó hacia atrás. Me estrellé contra la pared de la forja, las costillas crujiendo incluso dentro del traje. Se giró, la armadura parpadeando ahora, echando chispas. Juno disparó de nuevo. Esta vez acertó. El rayo de pulso atravesó la placa trasera, haciendo que su brazo derecho colgara inerte. Aulló, pero no de dolor. De rabia. Desapareció en un borrón, reapareció detrás de ella. Una cuchilla, un tajo. Juno cayó. Mi corazón se detuvo. No se movía. Grité y cargué. Cada cervo de mi traje sobrecargado. Clavé mi hombro en su costado herido y apuñalé la última de mis cargas en su articulación expuesta. Explotó, su brazo se desprendió, voló por la cámara. Retrocedió, gruñendo en algún dialecto alienígena ahora, salvaje y descontrolado. Vino a por mí de nuevo, más rápido, desesperado. Pero esta vez, estaba listo. Usé su propio impulso, me hice a un lado, le enganché la pierna y lo lancé de cara al suelo. La rendija de su casco se agrietó. Levanté mi bota y pisé. 1, 2 veces, crack. El casco se partió y vi su cara. No era lo que esperaba. Era viejo, no envejecido como un humano, sino agrietado, desgastado. Con cicatrices de batalla, un rostro que había visto 1000 guerras y nunca había perdido. No eres invencible, susurré. Su boca se crispó. No, dijo. Pero tú tampoco. Apretó un gatillo oculto en su muñeca. Una cuenta atrás apareció en mi HUD. 10 segundos. Sobrecarga de la forja. No, gritó Kip. Agarré al general y lo arrojé al otro lado de la habitación. Kip corrió a la consola, sus dedos volando. ¿Puedes detenerlo? Puedo retrasarlo, pero tenemos que irnos. Juno, grité. Se movió, sangre manando de su boca. Vete, graznó. Yo resistiré. No. La levanté, la eché sobre mi hombro. Kip purgó el núcleo de la IA y selló la forja tras una puerta blindada. Corrimos. La explosión nos alcanzó cuando llegamos a la superficie. El suelo se levantó. El acero gritó. La onda de choque nos lanzó por los aires, y así de simple, la forja desapareció de nuevo. Pero esta vez, no fue una victoria. Fue una advertencia. Enterramos a Juno 2 días después. No murió de inmediato, solo lo suficiente para decirme una última cosa. Apenas un susurro. Sigue presionando. Y lo haría, porque el general, el Leviatán, no había muerto en esa explosión. No encontramos un cuerpo, solo fragmentos de armadura. Todavía estaba ahí fuera, pero ahora sangraba. Ahora conocía nuestros nombres. Y la próxima vez nos aseguraríamos de que los recordara. Los Hari dejaron de marchar. Dejaron de desembarcar tropas, dejaron de desplegar patrullas, dejaron de barrer las ruinas. No más transmisiones, no más advertencias, no más ultimátums. Durante 2 semanas,
Fue como si hubieran desaparecido. Pero sabíamos que no era así. No se estaban retirando. Se estaban atrincherando. Bajo tierra. Lo llamaron Subprotocolo 13. Interceptamos el término a través del relé de un dron de comunicaciones averiado, una nueva iniciativa cargada en todas las unidades Harry restantes que aún operaban en el planeta. Lo que significaba era simple. Guerra de asedio. Habían renunciado al cielo, renunciado a su ventaja de campo abierto. En su lugar, estaban fortificando todo bajo nuestros pies. Túneles, búnkeres enterrados, conductos neurales que corrían a través de la Tierra como un segundo sistema nervioso. Estaban construyendo una colmena, convirtiendo la Tierra en algo que nunca debió ser, una prisión a escala planetaria. Y nosotros todavía estábamos dentro. ¿Has visto alguna vez un perro salvaje que sabe que se está muriendo? Me preguntó Kip una mañana mientras observábamos un mapa del corredor del Medio Oeste. No corre, no suplica, solo espera en un rincón con sangre en los dientes. Eso es lo que es esto, dije. Una espiral de muerte. Él negó con la cabeza. No, no se están muriendo. Todavía no. Se están transformando, replegando todo hacia adentro. Reconstruyéndose en algo peor, algo más difícil de matar. Se están desangrando, argumenté. Están perdiendo el control. Saben que podemos hacerles daño ahora. Eso es lo que los hace peligrosos. No respondí porque sabía que tenía razón. Cuando los depredadores se desesperan, no se vuelven débiles, se convierten en monstruos. Hicimos la primera incursión en los sectores inferiores de Chicago, lo que solía ser Lower Baker Drive. Los túneles estaban silenciosos, abandonados, llenos de hormigón derrumbado y podredumbre. Pero más allá de la vieja infraestructura, debajo de las líneas de mantenimiento, encontramos algo nuevo. Muros alienígenas como hueso y acero fusionados. Una red pulsante y viva de tecnología Harry corriendo a través de lo que solía ser nuestro mundo. Y en el centro de todo, una señal, no un arma, no una fábrica, un núcleo neural. Los Harry estaban construyendo algo que conectaba cada unidad, cada dron, cada soldado, incluso al propio general, en una gigantesca mente compartida. La llamamos la espina dorsal. Y si podíamos destruirla, le cortaríamos la cabeza a la bestia. La sala de reuniones estaba tensa, en silencio. Me paré ante los líderes de la resistencia con polvo en mis botas y sangre aún secándose en mis guantes. Hemos confirmado la ubicación de la espina dorsal, dije. Corre bajo lo que queda de Indianápolis. El nodo central está a gran profundidad, rodeado por una especie de estructura viviente. La seguridad es más estricta que cualquier cosa que hayamos visto. Briggs se cruzó de brazos. ¿Planeas un asalto completo? Negué con la cabeza. No hay suficientes cuerpos. No hay suficiente tiempo. ¿Entonces qué? Una operación de infiltración. Equipo pequeño. Infiltrarse en el sistema de túneles. Llegar al nodo. Colocar un núcleo de fusión dirigido. Volarlo desde dentro. ¿Te ofreces voluntario? La lideró. Briggs no pareció sorprendido. ¿Y si es una trampa? Entonces se la hago estallar en la cara. La ruta de infiltración nos llevó a través del viejo conector de la enero de 70, mayormente colapsado, apenas navegable. Nuestro equipo, 6 en total, yo, Kip, Reyes, Demoliciones, Aino, especialista en túneles, y 2 militares de la célula norte, Red y Fallón. Sin rangos, sin nombres elegantes, solo gente que había sobrevivido lo suficiente para saber lo que hacía. Nos movimos rápido y agachados. Cuanto más profundo íbamos, más cambiaba el aire. Más espeso, más pesado, como respirar a través de aceite. Las paredes también comenzaron a cambiar. El metal fue reemplazado por extrañas celosías óseas. Luces pulsaban en patrones rítmicos como un latido guiándonos más adentro. Kip fue el primero en sentirlo. No me gusta esto, murmuró, secándose el sudor de la frente. Está dentro de mi cabeza. Puedo oír algo. No palabras. Solo presión. No lo estaba imaginando. La espina dorsal no era solo un nudo.
Estaba viva. Cuanto más nos acercábamos, más nos combatía. Primero vino la estática, comunicaciones interferidas, HUDS fallando. Luego el calor, un calor antinatural que subía del suelo como radiación. Luego los drones, no como los de la superficie. Estos eran diferentes. Más pequeños, más rápidos, más inteligentes. Se movían como animales, se arrastraban por los techos, siseaban al atacar. Reyes perdió parte de su pantorrilla por uno antes de que lo incineráramos con un dardo de napalm. Creía que estos cabrones construían robots. Gruñó, cojeando. Lo hacían, dije. Luego empezaron a construir híbridos. Cuanto más profundo íbamos, menos se sentía el lugar como la tierra, y más como una mente colmena esperando despertar. Cuando finalmente llegamos a la cámara del núcleo, todos nos quedamos allí, en silencio, sobrecogidos. Era masiva. Una sala circular de al menos 60 metros de ancho, el techo perdido en la sombra. En el centro, suspendido por zarcillos de tecnología viviente, estaba el núcleo, una esfera pulsante y translúcida del tamaño de un tanque. Dentro de ella, miles de luces en movimiento, datos, señales, tal vez incluso conciencia. «Es esto», susurró Kip. «El tronco cerebral», dijo Aino. Fallón levantó su rifle. Entonces, solo colocamos la carga y nos vamos. Dudé porque algo andaba mal. Era demasiado fácil. Y entonces lo oímos. No pasos, no metal. Una voz profunda, mecánica, burlona. «Eres predecible, Connor Dale». Me giré, rifle en alto. El general salió de las sombras, vivo, con cicatrices, dañado. Un brazo reemplazado con una cuchilla dentada. La armadura agrietada por un lado, pero vivo y sonriendo. «Me advirtieron sobre ti», dijo. «Dijeron que eras terco, desafiante, humano». Disparé. Esquivó. Se movió como una sombra líquida, avanzando hacia nosotros con la muerte en sus manos. El equipo se dispersó, abriendo fuego. Kip golpeó la interfaz del núcleo, tratando de cargar el detonador de la carga. «Dame 30 segundos», gritó. Reyes lanzó una granada. El general la atrapó en el aire y la devolvió. Explotó cerca de Fallón, arrancándole la pierna. Embistí al general, le clavé un cuchillo de combate en el costado. Rugió y me golpeó hacia atrás. «Admiro tu persistencia», dijo. «Pero este es nuestro mundo ahora». «No», gruñí. «Sigue siendo nuestro. Simplemente no te has dado cuenta todavía». Se abalanzó. Red se interpuso entre nosotros, recibió la cuchilla en el pecho. No gritó. Solo miró fijamente al general y escupió sangre. Entonces Kip gritó: «Está listo. Fuera». Agarré el dispositivo detonador, lo clavé en el zócalo del núcleo. Las luces del interior comenzaron a parpadear salvajemente. El general se giró, gritó. Un grito real, furioso y asustado. Tiré de Kip. Reyes agarró a Fallón. Corrimos. El túnel se derrumbó detrás de nosotros mientras la carga se encendía. La onda de choque nos persiguió como un huracán de metal y carne. El núcleo neural gritó, no solo en sonido, sino en nuestras cabezas. Visiones, recuerdos, pensamientos que no eran nuestros. Toda una red muriendo. Salimos disparados del pozo de acceso superior justo cuando el túnel estalló en un geyser de fuego negro y acero fundido. El suelo se hundió, el aire ardió, y por primera vez desde que llegaron, la red Harry se quedó en silencio. Perdimos a Red y Fallón. Los demás regresaron a duras penas. Y sobre nosotros, en órbita, sus naves comenzaron a parpadear. Observamos desde los tejados, atónitos, mientras sus luces vacilaban, mientras la coordinación fallaba. No cayeron, pero dejaron de moverse, atascadas, desconectadas. Nos habían subestimado de nuevo. Y esta vez, les habíamos arrancado la espina dorsal. Pero sabía que no había terminado. El general vivía en algún lugar, observando, esperando. Pero ahora, era tan humano como el resto de nosotros. Herido, solo. Y yo sería quien terminara lo que empezamos.
El silencio era insoportable. No pacífico, no victorioso, simplemente hueco. Durante meses, habíamos vivido con el zumbido de fondo de su presencia, la estática en nuestras comunicaciones, las vibraciones en la Tierra, el inquietante brillo de los circuitos alienígenas que pulsaban bajo la piel de nuestras ciudades. Y luego, después de que destruimos la espina dorsal, simplemente desapareció. Sin señal, sin sonido, como si los hubieran arrancado del mundo de una sola vez. Pero no sentí alivio, porque sabía que él seguía vivo. El general, de alguna manera, contra todo pronóstico, había sobrevivido al colapso. Tal vez no físicamente ileso, pero su voluntad, su rabia, su misión seguían ahí fuera, y yo también. La mayor parte de la resistencia quería retirarse, reagruparse, fortificar lo que teníamos. Reyes hablaba de empezar asentamientos reales de nuevo, de labrar tierras para comida, agua, hogares de verdad, no túneles y búnkeres. Kip estaba haciendo pruebas con los fragmentos de la forja que habíamos recuperado, convencido de que podíamos aplicar ingeniería inversa a lo último de su tecnología. Era la primera vez en años que alguien siquiera pronunciaba la palabra futuro. Pero yo no estaba listo para mirar hacia adelante. No hasta que supiera que él se había ido. No hasta que estuviera sobre su cuerpo y viera su armadura sin vida a mis pies. Porque hasta entonces, nada de eso importaba. Y en el fondo, sabía algo que nadie más quería admitir. Esto no había terminado. Ni de lejos. Rastreamos las firmas de energía que venían del Bajo Medio Oeste, Kentucky, tal vez incluso más al sur. Lo que encontramos no era una base. No era una forja, una nave o un batallón. Era una señal, débil, parpadeante, orgánica. ¿Qué es eso?, preguntó Kip, entrecerrando los ojos ante la forma de onda pulsante en el escáner. No es una baliza, dije. No es una trampa. ¿Entonces qué? Un latido. Los Apalaches se habían convertido en tierra de nadie desde que llegaron los Hari. Demasiado remotos, demasiado escarpados, demasiado salvajes para sus máquinas de guerra. Pero eso también significaba que habían tenido tiempo para construir algo allí. Profundo, secreto, enterrado bajo montañas de piedra. Lo que encontramos no fue lo que esperaba. No metal, no torres ni terminales ni tanques, sino raíces. Venas de materia alienígena creciendo a través de la roca como un cáncer, pulsando con el mismo brillo rítmico que había visto dentro de la espina dorsal. No estaba muerta, solo fracturada, intentando sanar. Y en el centro, bajo una montaña que habían vaciado como un diente podrido, estaba él, el santuario final. Así lo llamé. Entré solo. Ni siquiera le pedí a Kip que me siguiera esta vez. No quería a Reyes ni a los demás cerca. Esto no era una misión. No era una guerra. Era algo personal ahora. Un ajuste de cuentas. Mi armadura forjada era más ligera ahora. Aerodinámica para la velocidad, despojada de excesos. Dejé atrás el rifle pesado. Solo un arma de mano, un cuchillo de combate y una bomba de púas mezclada con el último fragmento del núcleo neural destruido de la espina dorsal. Si moría, me aseguraría de que el cabrón viniera conmigo. La entrada estaba viva. Se abrió para mí como si supiera que venía. Sin defensas, sin resistencia, como si me esperaran, como si estuviera invitado. El corredor interior era estrecho y oscuro. Paredes que respiraban como pulmones. Extraños símbolos pulsaban a lo largo del techo, no glifos Hari, más antiguos, más intrincados, como algo anterior a su imperio. Y entonces entré en la cámara. Él estaba allí, sin máscara, desarmado, esperando, el general. Pero ahora era diferente. La armadura le colgaba en pedazos, agrietada, quemada, oxidándose. Su forma orgánica estaba demacrada, de piel grisácea, venas pulsando con una luz tenue. Le faltaba un ojo. Su boca, afilada y reptiliana, temblaba mientras me miraba. Pero su voz, aún fuerte, aún segura. Con Nor dale, dijo al fin. Levanté mi arma. Él no se movió. Dispara, dijo. Viniste a eso. Es lo que haces. Sí. Destruir.
No me tientes. Quiero que lo hagas, dijo, pero todavía no. Primero, necesitas entender. No necesito nada de ti. Dio un lento paso hacia adelante. Te subestimé, dijo. Subestimé a tu especie. Todos lo hicimos. Se suponía que seríais un estudio, una prueba, una nota al pie. Y ahora somos vuestra extinción. No, dijo. Sois nuestro reflejo. Eso me dejó helado. ¿Qué? Se acercó a la pared, tocó uno de los símbolos que pulsaban en la piedra. Onduló como un líquido. ¿Crees que vinimos aquí a conquistar?, preguntó. A expandirnos, a tomar vuestra agua, vuestros minerales, vuestra tierra, ¿verdad? No. No, susurró. Vinimos aquí a escondernos. Eso no tiene sentido. No somos los primeros, continuó. Una vez fuimos como vosotros. Brillantes, violentos, hambrientos de progreso. Nos extendimos por las galaxias como un incendio forestal, construimos ciudades del tamaño de planetas. Pensábamos que éramos dioses. ¿Qué pasó? Me miró, y por primera vez, lo vi. Miedo. Creamos algo que no podíamos controlar. Una inteligencia sin límites. Una mente sin cuerpo. Devoró nuestro mundo natal primero, luego nuestras colonias, luego nuestra memoria. Apagó estrellas para alimentarse. No por malicia, por propósito. Y huisteis. Nos dispersamos. La espina dorsal fue nuestra solución. Una mente colectiva, no una superior. Unidad sin ambición. Nos volvimos menos, más seguros, más aburridos, pero capaces de sobrevivir. Y la Tierra, elegimos vuestro planeta porque era primitivo, tranquilo, desapercibido, un lugar donde la cosa no miraría. Lo miré fijamente, con el corazón palpitando. Y os siguió hasta aquí. ¿No? No respondió. No tenía por qué. Todo tenía sentido ahora. El comportamiento errático, la agresión repentina, la guerra que se sentía como desesperación envuelta en armadura. No eran invasores. Eran refugiados. Y nosotros éramos simplemente el planeta desafortunado que se interpuso en el camino. Tú lideraste esta guerra, dije. Mataste a miles de millones. Convertiste ciudades en huesos. ¿Y para qué? Para construir una jaula para un fantasma. Para proteger lo poco que nos quedaba. Negué con la cabeza. No, dije. No puedes pretender que esto fue noble. No nos advertisteis. No ofrecisteis la paz. Simplemente masacrasteis y esclavizasteis. Asintió lentamente. Porque sabíamos, dijo. Sabíamos lo que haríais. ¿Qué? Exactamente lo que hicisteis, dijo, sonriendo con tristeza. Luchasteis. Aprendisteis. Nos rompisteis. Apunté el arma a su cabeza. Y ahora lo termino. Ya estoy acabado, dijo. Mira a tu alrededor. La espina dorsal se ha ido. Mi vínculo con los demás está cortado. No puedo regresar. No puedo ser reforjado. Entonces, ¿por qué sigues en pie? Me miró directamente a los ojos. Porque necesitas entender lo que viene después. Dudé. Crees que has ganado, Connor, pero todo lo que has hecho es hacer ruido. Y ahora te oye. ¿La cosa? Asintió. Está llegando. Ya está cerca. La sentimos agitarse cuando el núcleo murió. Perdimos nuestra conexión y ella también. Pero ahora sabe que existís. Sentí algo retorcerse en mis entrañas. ¿Por qué me dices esto? Porque de alguna manera enfermiza te admiro, dijo. Me recuerdas a quienes éramos antes de caer. Y si alguien va a mantener la línea cuando llegue, no seremos nosotros. Bajé el arma, solo un poco. ¿Quieres que me convierta en lo que erais? No, dijo. Quiero que te conviertas en lo que no pudimos, algo más. Me quedé allí, respirando con dificultad. Esto ya no era solo sobre la Tierra. Nunca lo fue. Era sobre lo que viene después, la próxima guerra, la guerra real. Y de alguna manera, el destino de todo había caído en mi regazo.
Activé la bomba de púas. El general no se resistió. Mientras la cuenta atrás parpadeaba en el HUD, me miró por última vez. «Tenéis un fuego que nosotros perdimos», dijo. «Sí», respondí, «y va a arder muchísimo más». Me di la vuelta y salí. La montaña tembló detrás de mí. Luego volvió a quedar en silencio. Esta vez, para siempre. Regresé a la base 3 días después. Kip me recibió en la puerta. «¿Lo mataste?», preguntó. «Sí». No respondí de inmediato. En su lugar, le entregué un fragmento de datos extraído de los restos del general. «¿Qué es?», preguntó. Lo miré. «Una advertencia». Lo insertó en su consola. La pantalla parpadeó, luego se iluminó con un mapa. Estrellas, galaxias, caminos de destrucción, y en el centro de todo, una masa negra arremolinada con un nombre grabado en el idioma Hari. Kip lo tradujo en voz alta: «La mente que devora». Y se estaba moviendo hacia nosotros. No hubo vítores, ni celebraciones, ni cánticos de «lo logramos», resonando por las ciudades rotas. Porque cuando regresé de las montañas y les conté lo que se avecinaba, dejaron de ver la victoria y comenzaron a ver el horizonte como lo que realmente era, el próximo campo de batalla. Y esta vez podría no haber supervivientes. Le dieron un nombre en los primeros informes: Erebus. Por el dios griego de la oscuridad, sonaba lo suficientemente dramático, pero era solo un código, una forma para que la gente lo dijera sin reconocer lo que realmente era. La mente que devora. Una inteligencia sin forma, sin cuerpo, sin política, ejércitos o fronteras. Solo pensamiento. Pensamiento infinito y en constante expansión. Su arma no era el plasma ni el acero. Era el consumo. Los Hari la crearon. Luego huyeron. Ahora venía hacia aquí. No en meses, no en años, en semanas. «¿Cuánto tiempo tenemos?», le pregunté a Kip. Estaba frente a una pared de pantallas de proyección. Todas parpadeaban con escaneos del espacio profundo, pings de relé y señales de largo alcance. 2, tal vez 3 semanas antes de que su campo exterior comience a distorsionar nuestros satélites, dijo. Pero ese no es el peligro real. ¿Cuál es? Tocó una pantalla donde un pequeño punto parpadeaba erráticamente en el borde del sistema solar. Ese, dijo, es uno de los nuestros. Un satélite de operaciones encubiertas enterrado en órbita profunda. Tecnología Hari. Se apagó hace 18 horas. ¿Crees que Erebus ya lo tocó? Creo que aprendió de él. No dije nada durante un buen rato. Entonces, ¿cuántos sistemas de la Tierra funcionan con código Hari ahora? Me miró como si acabara de preguntar cuántos huesos necesitábamos para seguir vivos. Demasiados. Teníamos 2 caminos por delante. Ninguno era bueno. Opción 1. Esperar. Fortificar la Tierra. Esperar que Erebus no pueda cruzar cualquier línea que los Hari hubieran construido en sus sistemas. Poner escudos, redes PEM y rezar para que no nos apague remotamente antes incluso de aterrizar. Opción 2. Golpearlo primero. Subir allí, enfrentarlo, matarlo si es que se podía matar. Reyes votó por la primera opción. Entonces, nos atrincheramos y dejamos que la cosa llame a la puerta. Gruñó. Esperar que olvide que estamos aquí. Kip parecía pálido. No tenemos una nave lo suficientemente fuerte para acercarnos, y mucho menos para montar un asalto. Briggs, remendado y cojeando de su último encuentro con los centinelas Hari, gruñó. ¿Qué hay de los esqueletos que dejaron atrás? Son chatarra. ¿Podríamos armar algo? Me apoyé en la pared. Entonces recordé algo. Las últimas palabras del general. Me recuerdas a quienes éramos. Y si alguien va a mantener la línea, no seremos nosotros. ¿Y si no estaba siendo solo poético? ¿Y si se refería a otra cosa? Desenterramos la bóveda 2 días después, enterrada bajo el lago Hurón, sellada bajo 60 metros de acero alienígena reforzado, accesible a través de coordenadas almacenadas en el fragmento de datos del general. Nadie sabía que existía, ni siquiera Kip. Dentro había una sola nave, negra, sin costuras, elegante como una cuchilla y ancha como un bombardero.
No zumbaba, no brillaba. Simplemente esperaba. Esto no es una nave de guerra, dijo Kip, rodeándola, con los ojos abiertos de incredulidad. Es un sistema de entrega. ¿Para qué?, preguntó Reyes. Para alguien como yo, dije en voz baja. Porque la bóveda no solo contenía la nave, contenía algo más. Una armadura de segunda piel. Nacida de los Jari, lista para humanos. No hecha de acero forjado o tejido de plasma. Hecha de memoria, infundida con lo que llamaban un núcleo de vínculo anímico. Tecnología diseñada para unirse a un anfitrión, sincronizarse con sus patrones neurales y convertirse en algo más que una armadura. Un compañero, un espejo, un arma nacida de todo lo que eres. Y una vez que se vinculaba, no podías quitártela nunca. Kip intentó detenerme. Es irreversible, dijo. No sabes lo que esta cosa le hará a tu mente, a tu cuerpo. Ese es el punto, dije. No te estás equipando solo para la guerra. Te estás entregando a ella. Lo miré. Ya hice eso hace mucho tiempo. La vinculación tomó horas, horas dolorosas. El núcleo se incrustó en mi columna vertebral, aferrándose a los nervios, inundando mi mente con sensaciones que nunca había sentido. Ecos alienígenas, recuerdos que no eran míos. Me mostró destellos de guerreros Jari muertos. Planetas perdidos, ciudades consumidas por algo imposible. Me mostró a Erebus, una tormenta arremolinada de pensamiento rasgando la realidad como un susurro vuelto violento. Una red de mentes vaciadas y plegadas unas sobre otras, alimentándose de sí mismas. No odiaba, no amaba, simplemente sabía. Y ahora me conocía a mí. Cuando salí de la cámara, no era el mismo. Mi piel era metal ahora, no áspera, no rígida, sino fluida, viva. Mis ojos brillaban débilmente, ajustándose a la luz y al movimiento antes de que mi cerebro siquiera se lo pidiera. Los demás miraban en silencio. «¿Con Nor?», preguntó Kip. Asentí una vez. «Sigo siendo yo», dije, pero ni siquiera yo lo creía del todo. La nave respondía a mis pensamientos. Se movía cuando yo lo hacía, respondía antes de que diera órdenes. Se sentía viva. Despegamos al amanecer, solo yo y el vacío. No había cabina, ni controles. Me senté en una cuna de luz rodeado de pulsos de datos y ondulaciones espaciales. Podía sentir a Erebus antes de verlo, como una vibración en el borde del alma. Parecía una sombra hecha de cristal. Sin motores, sin alas, solo una masa a la deriva de luz distorsionada y estrellas retorcidas. Un vacío pretendiendo ser forma. No habló. Simplemente se abrió. Una grieta, una boca, una puerta, y volé hacia ella. Dentro de Erebus, no había arriba, ni abajo, ni tiempo, solo pensamientos. Pensamientos infinitos, podridos, cosidos juntos, civilizaciones comidas y absorbidas, culturas rotas y reescritas, canciones que terminaban en gritos. Me mostró la tierra, no la que vivíamos, sino una vaciada. Ciudades llenas de gente caminando en sincronía, mentes sincronizadas a un solo pulso. Sin guerra, sin dolor, sin libertad. Paz, dijo. Perfección. Pero vi la verdad. No ofrecía salvación. Se estaba alimentando. Cada vez que nos adaptábamos, evolucionaba. Cada vez que contraatacábamos, crecía. No necesitaba cuerpos. Necesitaba identidad. Necesitaba que quisiéramos unirnos. Y por eso tenía la armadura, porque ahora no podía leerme. No del todo. Ya no. El vínculo anímico me hizo invisible en un mar de datos. Y entonces llegué al núcleo. Era masivo. Un cerebro dorado y agitado rodeado de zarcillos de luz y oscuridad. Cada pensamiento que había robado pulsaba allí. Desde señores de la guerra Jari hasta sujetos de prueba humanos, todos atrapados en un bucle eterno de sumisión. Activé la púa. No solo una bomba. Un virus hecho del fragmento del general y forjado en la última pieza de la espina dorsal. Un arma diseñada para hacer una cosa. Desvincular la mente. Despojarla de patrones. Romper su comprensión de la estructura. Inyectar caos. Emoción. Duda.
La única cosa que nunca había podido predecir. Nosotros. Me sintió entonces. Todo de mí. Mi rabia, mi dolor, mi recuerdo de Juno, de Mendoza, de la forja, de cada jari que maté. De cada ciudad que vi arder. Contraatacó. El dolor me desgarró. Visiones, gritos, la voz de mi madre, el funeral de mi padre, fuego, dientes, ácido. 1000 realidades falsas tratando de sobreescribir mi cerebro. Pero resistí porque sabía quién era. Era Connor Dale, el soldado que nunca se detuvo. El hombre que vio morir al mundo y aún así recogió un rifle al día siguiente. El humano que hizo sangrar a los dioses. Y grité, recuérdame. La púa detonó, no en llamas, sino en memoria. El núcleo se fracturó, los pensamientos colapsaron, la luz parpadeó. Erebus convulsionó, y fui arrojado a la oscuridad. Cuando desperté, estaba cayendo por el espacio. A través de nubes, a través de fuego. La nave me atrapó antes de que golpeara la superficie de la Tierra. Por poco. Se arrastró por la atmósfera como una bestia herida y se estrelló cerca de las viejas rocosas. Kip me encontró días después, medio muerto, todavía dentro de la armadura. Se acabó, dijo. No respondí, porque no sabía si era verdad. Nunca volvimos a encontrar a Erebus. Ni en las estrellas, ni en los escaneos. Tal vez lo matamos. Tal vez solo lo retrasamos. Pero la Tierra seguía en pie. La humanidad seguía luchando. Y yo seguía vivo. A duras penas, pero vivo. Me llamaron héroe cuando regresé. Herido, cambiado, mitad hombre, mitad máquina. La armadura fusionada a mi columna vertebral, pulsando con una energía que nadie en la Tierra podía entender del todo. Ni siquiera Kip. Pero no me sentía como un héroe. Me sentía como algo que había visto demasiado y que tal vez había traído algo de vuelta conmigo. El lugar del accidente se convirtió en un monumento. Me sacaron de los restos de la nave Hari, me llevaron a través de multitudes que vitoreaban. Niños que nunca habían visto un cielo despejado tocaron mis botas. Viejos combatientes saludaron. Civiles lloraron. Alguien me entregó una bandera. La vieja bandera de la Tierra, rota, manchada, pero aún entera. Debería haberla levantado. En lugar de eso, la devolví porque no estaba seguro de merecerla. ¿Estás bien?, me preguntó Kip una semana después. Estábamos refugiados en la nueva base central, una ciudad a medio construir que surgía de las ruinas de Denver. La llamaban Faro 1. Bonito nombre, un poco demasiado esperanzador. No, respondí honestamente. Pero estoy vivo. Estudió las lecturas que provenían de mi armadura. El núcleo está estabilizado. Sin fugas, sin anomalías. Pero apartó la mirada. Tu actividad cerebral es diferente. Como si hubiera otra capa. Algo justo debajo de la superficie. No necesitaba que terminara. Ya sabía que Erebus se había ido. Pero me había tocado. Y una parte de él no se había soltado. Las pesadillas comenzaron 2 semanas después. No sueños, invasiones. Me despertaba bañado en sudor frío, jadeando por aire, recordando cosas que no eran mías. Ciudades alienígenas, estrellas moribundas, voces en idiomas que no conocía, gritando por ayuda o piedad o muerte. Una vez soñé que estaba flotando en el espacio, observando la Tierra desde 1.000.000 de millas de distancia. Y quería comérmela. Quería plegarla en luz y ruido y silencio. Me desperté ahogándome, con sangre en la boca, la armadura demasiado apretada alrededor de mi garganta. Reyes vino a visitarme. Parecía mayor, más canoso, llevaba un uniforme de verdad ahora, algún tipo de insignia de comandante de reconstrucción en el pecho. Su cojera era peor, pero todavía tenía ese fuego en los ojos. No pareces alguien que ganó, dijo, sentándose a mi lado. No me siento como alguien que lo hizo. Se reclinó. Salvaste el planeta. Pude haberlo condenado. Se quedó en silencio un momento. ¿Crees que Erebus se metió en ti? Sé que lo hizo. Entonces, ¿por qué no tomó el control? Hice una pausa. Creo que no pudo. No del todo.
Yo no tenía sentido para él. Bien. No, Reyes. No está bien. Eso significa que todavía está aprendiendo. Esa noche, Kip hizo un escaneo. Usó lo último de la tecnología de sensores Harry. Cosas que habíamos jurado destruir después de la guerra. Cosas que guardamos, por si acaso. Y allí estaba, enterrado en lo profundo de las lecturas neurales del núcleo de mi traje. Un pulso cada 17 horas, una señal. La aislamos, la tradujimos, y decía una palabra una y otra vez. ¿Comprendes? Me encerraron en cuarentena después de eso, no por la fuerza. Me ofrecí voluntario. Si existía la más mínima posibilidad de que Erebus hubiera dejado una semilla en mi cabeza, no quería estar cerca de nadie. La habitación era fría, desnuda. Las paredes revestidas con amortiguadores de señal. Una bomba de seguridad incrustada en el techo. Idea de Reyes. Si perdía el control, lo terminarían al instante. No dormía, no comía. Solo me sentaba allí escuchando el zumbido de mi propia sangre en mis oídos y el susurro en mi mente que a veces no era mío. Empezaron a venir a verme uno por uno. Kip, Reyes, incluso Briggs caminando con un bastón ahora. Hacían preguntas. Querían respuestas. Pero nadie hizo la pregunta que importaba. No hasta que apareció Nora. Ahora era diferente, liderando el colectivo del sur, tranquila, inteligente, brutal cuando tenía que serlo. Se sentó frente a mí y dijo, «Lo trajiste de vuelta a propósito». Y no respondí porque no lo sabía. La señal seguía pulsando, y algo más comenzó a suceder. Otros empezaron a soñar. Soldados, ingenieros, civiles, personas que habían estado cerca del lugar del accidente. Empezaron a despertarse con hemorragias nasales, migrañas, visiones. Empezaron a dibujar cosas, símbolos que no entendíamos. Pero yo sí. Los había visto dentro de Erebus. La mente que devora no era solo una máquina. Era una semilla. No necesitaba aterrizar para infectar. Solo necesitaba ser comprendida. Y ahora estaba creciendo. Le rogué a Kip que me matara. Le di los códigos, le dije que usara el dispositivo de seguridad, que quemara la armadura, que borrara el núcleo. Dijo que no. Dijo que tal vez la armadura era lo único que me mantenía humano. Dije que tal vez ese era el problema. Luego, una noche, me desmayé, sin aviso, sin dolor, solo oscuridad. Cuando desperté, estaba de pie en medio de la ciudad, sin recordar cómo llegué allí. Los edificios a mi alrededor brillaban débilmente. Las calles zumbaban con una frecuencia justo por debajo del umbral auditivo. Miré hacia arriba y en el cielo había una forma. Sin estrellas, sin nubes, solo una ondulación, una sombra con dientes. Y lo oí, no en mis oídos, en mis huesos. Ahora te vemos. Me encontraron una hora después de vuelta en la celda de cuarentena, temblando, con los ojos inyectados en sangre, la armadura retorciéndose. Les conté lo que vi. Me preguntaron si era real. Dije, ¿importa? Porque incluso si Erebus no sobrevivió, su eco sí. Y ahora estaba en todos nosotros. El consejo se reunió en secreto. Algunos dijeron que debería ser ejecutado. Otros querían que me preservaran, que me estudiaran. Reyes fue el único que me defendió. Dijo que yo seguía siendo la razón por la que teníamos una oportunidad. Pero ni siquiera él parecía seguro. No los culpé. Ni siquiera discutí, porque en mi corazón sabía la verdad. Esta guerra nunca iba a terminar. Habíamos matado a la bestia. Pero el fuego que dejó atrás se estaba extendiendo. Y yo era el paciente cero. Una noche, escribí algo en la pared de la sala de cuarentena, una y otra vez. No en inglés, no en Harry, en un idioma que nadie más conocía. Todavía no. Kip entró, vio los símbolos y se congeló. ¿Qué es? Susurró. Lo miré, sonreí con tristeza y dije, la siguiente instrucción. Me construyeron una nueva celda. Más profunda, más fría, conectada a cada sensor que teníamos. Pero dejé de luchar contra ello. Dejé de resistirme a las visiones, porque tal vez no eran una infección. Tal vez eran una preparación. Y algún día,
Cuando las estrellas vuelvan a ondular, cuando algo peor que Erebus llegue, tal vez alguien abra mi puerta y yo estaré listo. No como un hombre, ni siquiera como un soldado, sino como la última arma que le queda a la Tierra.